A pocos kilómetros del Pacífico Monumento La Portada, la ciudad de Antofagasta es epicentro de la actividad minera y aporta casi el 10% del PIB de Chile. En el ranking de ingresos promedio es la segunda mejor del país después de la capital. Pero pese a su auge, ya en el 2018 se manifestaban tensiones sociales y se hablaba de una olla a presión por la crisis ambiental que ennegrece la piel de la ciudad y la salud de sus habitantes. Es la misma ciudad donde explotó la violencia con el estallido de octubre. El registro civil. ¡Uy, Paco, loco! ¡Ahora, cabrón, quédate ahí nomás! El ferrocarril Antofagasta-Bolivia forma parte del grupo Luxich. Actualmente traslada planchas de cobre a través de la línea férrea que atraviesa la ciudad. La misma línea que dibuja una frontera virtual entre la realidad socioeconómica de la costa y la de los cerros. Precisamente este símbolo de la actividad económica fue blanco de un ataque perpetrado por una decena de encapuchados el 10 de febrero del 2020 en la segunda ola del estallido social. Estoy quemando el tren. 5 meses después, la PDI detuvo a 2 menores sin antecedentes policiales que en su reclusión fueron visitados por el padre Felipe Berríos. Todos necesitan que ellos estén presos, pero no han agarrado a nadie de los grupos organizados. El padre Berríos nos abrió la puerta de su humilde hogar para exponer su preocupación y analizar la situación de los menores de edad en este reportaje. Han estado desamparados y no hacen la pega, lo que debieran de hacer su pega, la defensoría o incluso la fiscalía de acusarlo, porque en el fondo, ¿qué le va a interesar a un chiquillo de población periférica de Antofagasta? La Fiscalía y los abogados querellantes que representan a la empresa afectada han insistido en mantener a los jóvenes privados de libertad en un centro de reclusión del Sename. ¿Su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad? Pero la duda está si son ellos o no, y el trato que han recibido. Mi hijo en la casa 5 le pegaron, lo botaron del catre, un niño le botaba la colación, le botaba el almuerzo. Yo tuve que hablar con la tía Elizabeth encargada de casa. Vamos. Ella está grabando ya. ¿Sí? Este es mi humilde hogar. Es un niño que tiene puras anotaciones positivas. Cuando están peleando, no peleen, acá estamos todos juntos, viviendo en una misma casa, no tenemos que pelear. Así es mi hijo, no es un peligro para la sociedad como dicen ellos. El hijo de Karen es un destacado deportista. Axel Pizarro cumplió 18 años y se licenció de cuarto medio con el título técnico de contador, estando detenido por esta imputación. A arrojar un elemento incendiario a la locomotora. Patricia es la madre del segundo menor detenido. ¿Pero usted está bien? Sí, mamita, estoy bien. ¿Verdad? Sí. Un joven de 15 años imputado por el mismo delito en el que supuestamente utilizó un encendedor. Haber iniciado el fuego a través de la quema de una silla del interior del tren. El incendio del tren fue el corolario de una escalada de violencia que desde el primer día quedó registrada por el corresponsal del Mercurio, el fotógrafo Glenn Arcos. Cuando recién la gente salió a las calles, y obviamente que hay escenas que a mí me conmovían, que era ver una mujer con una olla y de repente Carabineros que salió como no lo había visto nunca. Y ya la cosa se puso violenta y todo fue muy violento. Madres llegaron a mí llorando, desesperadas, destruidas, con su hijo 14 años, que están presos, pero ya llevan un año presos. Yo que sepa, no hay ningún saqueador preso. Eso es lo que más me indigna. La desconfianza también es de las madres de Axel y Cristian, 2 jóvenes que no se conocían y que cumplieron casi 6 meses privados de libertad después que la Fiscalía solicitara ampliar el plazo de la investigación. Vean bien el caso de mi hijo y digan, ¿sabéis qué?
con este cabro la estamos embarrando. Pensémosla, veamos bien, hagamos de nuevo una revisión. Los niños no son delincuentes, son niños que salían a manifestarse como cualquier otra persona, ellos no son delincuentes. La teoría del fiscal se sustenta en los testimonios de otros menores y jóvenes que también fueron detenidos por desórdenes y que incluso ingresaron al tren. Por ejemplo, Matías Cordero, de 28 años, reconoció la participación de Cristian, el hijo de Patricia. A su consulta, como señalé, sí lo vi iniciar el fuego al interior de la locomotora. Mientras que Carlos Zuljevich, de 24, declara: vi a un sujeto intentando prender fuego al asiento del conductor e incendiar dicha locomotora. Este sujeto estaba sin capucha, tenía el pelo ondulado y lo he visto en reiteradas oportunidades en las marchas. Mi representado, dentro de los antecedentes de la carpeta de investigación, ha reconocido su participación. Mi hijo tiene mucho miedo y yo le digo, Cristian, me dice, mamá, porque ese día a mí la pedí, me dijeron si yo me echaba la culpa yo podía salir en libertad. Respecto al origen de las llamas, existe una versión contradictoria que corresponde al relato del menor de iniciales SBL, de 16 años, otro detenido que inculpa a Axel Pizarro, el hijo de Karen. Lanza una molotov al interior de la locomotora. Recuerdo que el sujeto estaba con su cara descubierta, vestía una camisa negra con un short blanco, el que además sacaba la mecha de una bomba molotov y comienza a rociar con el líquido de esta el interior de la locomotora, haciendo que las llamas aumenten. Quiero indicar que este era el único que hacía eso. Un testigo 1 no conoce a mi hijo y el testigo 2 dice que PDI llegó a su casa, que tenía que firmar una hoja y que vio la quema del tren de 4 cuadras de donde vive él, los vio desde fuera de su casa. Dígame usted. El estándar de prueba en el proceso será fundamental para el juicio contra estos menores. La prueba directa de mayor importancia con la que cuenta la Fiscalía es la de testigos que se indican a los imputados como autores de estos hechos. La prueba testimonial más que la prueba visual del dron que grabó la situación, ¿cierto? Es un complemento. El complemento para Aguilar es la grabación de un dron de la Intendencia que sobrevoló el tren cuando era incendiado, una prueba que es desestimada por la defensa por la oscuridad que impediría identificar a alguno de los involucrados. Esto ocurrió en la noche. En ese sentido no se puede distinguir con claridad, a nuestro criterio, personas que hubiesen ejecutado esta acción. Pero yo creo que son débiles las pruebas, son muy débiles. El padre Berríos asumió la voz de estas madres, preocupado por la extensa privación de libertad de sus hijos menores de edad. El mundo que lo rodea es la chimba y su realidad, por convicción, es la vida que soportan miles de familias. Y ahí tengo agua para ducharme. Y le puse como si fuera acuario unos pescaditos. Son chiquillos que han sufrido situaciones en sus hogares de cesantía, de abuelitas que no pueden atenderse en los hospitales. En su quehacer diario reconoce que ha hecho gestiones al más alto nivel para que los jóvenes esperen el juicio junto a sus familias. Yo le mandé un mensaje al señor Lucic que yo quería hablar con él y explicarle que estos no son los chiquillos. Y no he tenido respuesta. ¿Va a poder pasar la Navidad con usted? No poder pasar la Navidad con nosotros. Eso para mí me duele el corazón en el alma porque mi hijo está por nada. Ellos tratan de buscarle prueba a mi hijo y no la encuentran porque mi hijo no lo hizo. Axel continúa recluido, una suerte distinta a la que tuvo el hijo de Patricia, que en horas de esta tarde salió en libertad con arresto domiciliario. No son presos políticos en el sentido estricto de la palabra, que sea perseguido por su preso, como presos políticos si ni siquiera militan en un partido político. Pero sí que yo creo que necesita una solución política, que es distinto. Los camioneros cometieron delitos, no habrían sido presos políticos si se le aplica la ley. Pero se buscó, el gobierno, y yo creo que lo hizo sabiamente, buscó una salida política. Porque si los tomaban, si le aplicaba la ley, el problema era mayor. Porque había un contexto. Esto es igual, pero ¿por qué se actúa distinto? Porque son pobres, no tienen el poder de los camioneros. El padre confiesa que pasará la Navidad con Axel Pizarro, mientras la Fiscalía buscará aplicar una pena ejemplarizadora a la que adhirieron los abogados de la empresa ferroviaria. ¿Cuánto va a pedir la Fiscalía
en términos de pena? Son penas de internación en régimen cerrado que oscilan entre los 5 a los 10 años.